Santo el Dios Todopoderoso, y la gloria y la honra sea para nuestro Dios amado. Nunca, hermanos y hermanas, vamos a desmayar. Esta bendecida noche, hermanos y hermanas, para los que recién se están reportando, hermanos, quiero decirles que estamos bajo lo que es, hermanos, un estudio muy importante, hermanos, acerca de el llamamiento o el llamado de los 12 apóstoles. Raras veces se tocan temas así, y Dios puso en mi corazón el poder enseñar acerca de la vida de estos hombres, los altos y bajos que ellos tuvieron, como también, escuche bien, el día de ayer, domingo, nuestro culto dominical, tuvimos la enseñanza acerca de Simón Pedro, y desde donde Jesús lo llamó hasta el momento en el cual lo formó. Escucha bien, y eso es lo que nos enseña Dios a cada uno de nosotros, por el motivo de que, hermanos, usted y yo tenemos, si Dios nos ha llamado, tenemos un gran compromiso con Él. Voy a la palabra de Dios. Bueno, el versículo que hemos estado estudiando desde la primera parte, hermanos y hermanas, donde la Biblia dice, capítulo 3, versículo 13 del Evangelio según San Marcos. Ahí hemos estado estudiando, es el versículo base que tenemos para la enseñanza, y durante las partes que faltan lo seguiremos siempre, hermanos y hermanas, tomando como base este versículo. En los estudios vamos a ver muchos versículos de la Biblia, porque es necesario que nosotros hablemos. El día de ayer, domingo, estuvimos hablando de Pedro, y donde se aclaran muchas dudas sobre si Pedro era el primer papa, y ya el día de ayer lo estudiamos eso. Si usted lo puede ver, está en nuestro canal de YouTube, ya está subido la segunda parte de este poderoso tema, como también, hermanos y hermanas, la introducción que se dio el día viernes acerca del llamamiento de los 12 apóstoles. Hermanos y hermanas, en esta bendecida hora vamos a la lectura, capítulo 3, versículo 13. El versículo, hermanos, que estoy tomando va en orden según como la Biblia nos lo muestra. Por eso el día de ayer tocamos a Simón Pedro, porque la Biblia dice, capítulo 3, versículo 13 en adelante: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Oiga bien a lo que lo mandó. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, el día de ayer estudiamos eso. Ahora vamos al siguiente, versículo 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Oramos. Padre, en esta bendecida noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de glorificar tu nombre, pedir sabiduría de lo alto, saber, Dios Todopoderoso, que tú tienes el control de vuestras vidas. Bendito Rey eterno, reprenda al enemigo toda acechanza del maligno, Señor Dios Todopoderoso. Hoy en esta bendecida hora, Jesús, declaramos, Padre eterno, la bendición en nuestras vidas. Habla conforme a tu misericordia. Por favor, te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios bendiga al hermano Donald Méndez, allá en la Unión Americana, que también se está reportando a través del programa Impacto de Dios en tu Vida.
Bendiciones, hermanos, ustedes que se están reportando en esta bendecida noche, donde quiera que usted se encuentre. Estamos con la poderosa palabra del Señor Jesucristo. Esta noche, hermanos y hermanas, pues vamos a entrar al tema que usted ya lo tiene ahí, hermanos, en su celular, en su tablet o en la televisión, como lo es, hermanos y hermanas, el estudio o de la vida acerca de Jacobo y Juan. Fíjense, hermanos y hermanas, cuando la Biblia nos muestra del círculo íntimo del Señor Jesús, nos habla acerca, hermano, de Simón, Pedro, de Jacobo y Juan. Eran los que, hermanos, sobresalieron más en el ministerio del Señor Jesucristo que en la tierra cuando iba a predicar. Y ellos tuvieron muchas evidencias de las cosas que Jesús hizo. Ellos eran testigos del poder del Señor Jesús. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, ahí estaba Simón, Pedro, Jacobo y Juan. Todos somos únicos y tenemos características muy especiales que nos hacen diferentes y nos marcan probablemente de por vida, hermanos y hermanas. En el Evangelio que estamos leyendo según San Marcos se nos presenta un par de hermanos que son descritos con un apelativo muy particular, y a pesar de que el pensamiento común dice que las personas no cambian, al hacer un análisis detenido en las Escrituras veremos cómo estos hermanos fueron cambiados en una forma radical, de tal manera que la entidad de estos hombres fue transformada para siempre. En esta bendecida hora les invitamos, hermanos y hermanas, a conocer acerca de aquellos dos hombres a los cuales el Señor Jesucristo les llamó Boanerges, que esto significa hijos del trueno. Los hermanos Boanerges, hermanos y hermanas, como Jesús les habló, Jesús al seleccionar a los 12 apóstoles no solo cambió el nombre de Simón por el de Pedro, sino que Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, les puso un apellido muy particular. Jacobo, hermanos y hermanas, es también nombrado Santiago, pero este Santiago, hermano, no es el que escribió Santiago allá antes de Apocalipsis, cuando dice 4:4 Santiago que amas adúltera, sabe que la mitad del mundo es enemistad contra Dios. No es este Jacobo, porque este Jacobo, hermanos y hermanas, que nosotros vamos a ver, tuvo también altos y bajos, juntamente, hermano, con Juan, como todos los discípulos. Y estos dos eran hermanos, hijos de Zebedeo. Por lo tanto, hay otro Jacobo también, dentro de los 12 discípulos del Señor Jesús, que eso lo vamos a estudiar otro día. El caso es Jacobo, el hijo de Alfeo. Entonces, hermanos, este Jacobo, o sea que nos da a entender que dentro de los 12 discípulos habían dos Jacobos o dos Santiagos, y también había un Jacobo en el caso de los hermanos de Jesús. Recordemos, hermanos y hermanas, en el Evangelio según San Mateo, cuando Jesús llega a Nazaret, capítulo 13, versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola se fue de ahí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría, estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero?
no se llama su madre María y sus hermanos, escucha bien, Jacobo, José, Simón y Judas. Estos nombres, hermanos y hermanas, que estoy leyendo, no formaban parte de los discípulos del Señor Jesús. O sea, este Jacobo que estoy leyendo en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, en su versículo 55, ¿no es este hijo del carpintero? No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo. Este Jacobo que estamos leyendo, los hermanos de Jesús, es el que escribió la carta a Santiago. No es el Jacobo que nosotros estamos leyendo, que es el hijo de Zebedeo, no. Entonces, hermano, a manera de estudio, estamos explicándolo para que usted entienda quién escribió Santiago, la carta a Santiago. Y Santiago lo que escribe es dirigido a la iglesia. Entonces, nos enfocamos en Jacobo, hijo de Zebedeo, hijo de trueno, que era parte de los 12 discípulos del Señor Jesús. Entonces, Jesucristo, hermanos y hermanas, a Simón le dijo Pedro, Señor Jesucristo. Y ahora los hijos de Zebedeo les está diciendo Boanerges, hijos de trueno. Oiga bien, la palabra apellido es una unidad de lenguaje por el cual una persona es conocida. Es la fama y la reputación que lo caracteriza. Jesús llamó a Juan y a Jacobo como Boanerges. Esta palabra pertenece al idioma arameo. O sea que Jesucristo, hermanos y hermanas, le habló en arameo a Boanerges. Recordemos que la Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego. Esta palabra pertenece, hermanos y hermanas, al arameo. Denota un celo fiero y destructivo que está asociado a una tormenta eléctrica. Marcos nos dice que esta palabra significa hijo del trueno. La pregunta es, ¿por qué Jesús les dio este apelativo tan especial a estos hermanos? Para ello tenemos que hacer una revisión cuidadosa de cómo se comportaban estos hermanos para que Jesús les diera esta distinción. Y nos ha tocado ahí un 12 en esta bendecida hora. Pudiera ir uno por uno. Por ejemplo, Pedro, que tenía a su hermano Andrés. El día de ayer que lo prediqué, hubiéramos podido ponerlo juntos, pero en el caso de Simón Pedro, hermanos, Jacobo y Juan, que es el círculo íntimo al Señor Jesús, por eso que los estoy tocando así en esta bendecida hora. Vamos a conocer un poco acerca de Jacobo y Juan. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 9, versículos 38 al 40. Y vamos a hablar algo del autoritarismo, o sea, ellos eran autoritarios. Marcos capítulo 9, versículo 38. Dice la palabra de Dios. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Jesús, como todo maestro, maestro de maestros, sus discípulos tenían, hermanos, una gran ventaja, pero muchas veces lo desaprovechaban. La Biblia nos dice, hermanos, de que Juan le respondió diciendo a Jesús, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. O sea que ellos, hermanos, se creían autoritarios. Y, hermanos, los hijos del trueno, muchas veces, hermano, usted sabe qué significa la palabra autoritario.
Vamos a ver un momento, hermanos, y enfocarnos acerca qué es una persona autoritaria. Porque aquí, hermanos, en los hijos de trueno podemos ver que hay autoritarismo. Vamos a ver qué es un autoritario. Vamos a ver lo que nos dice el diccionario. Escucha bien, que se funda en el principio de autoridad o que tiende a actuar con autoritarismo aplicado a personas usado también como sustantivo. Ahora bien, hermanos y hermanas, una persona autoritaria que ejerce la autoridad o como persona que ejerce el poder sin limitación ninguna. Quiero decirles, hermanos y hermanas, ellos se consideraban personas autoritarias. Ellos pensaban que habían hecho bien, porque las personas que daban ellos, hermanos, no sé, entró como celo, porque veían a otra persona echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Entonces ellos pensaban de que solo ellos tenían el poder, que Jesús solamente a ellos se los había dado. Entonces aquí podemos ver de que Juan le dice al Señor Jesús: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, o sea, él no está con nosotros, Jesús. Él no camina con nosotros. ¿Conoces a personas así? Aún dentro de los templos, personas autoritarias como ellos. Es muy importante, escúchame. Muchas veces en la vida nos encontramos con personas autoritarias y tendremos que hacerle frente. Oiga bien, tenemos que hacerle frente, hermanos y hermanas. Hay personas que no se les puede decir nada y que creen ellos. Oiga bien, una persona autoritaria considera que siempre tiene la razón. Dentro del evangelio, hermanos y hermanas, hay hijos del trueno, ¿sí o no? Juan era hijo del trueno, Boanerges. Ellos consideraban que siempre tenían razón y que pensaban que Jesús les iba a dar la razón. Pero mira la respuesta del Señor Jesucristo. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ellos habían prohibido. Imagínense. Y dice la Biblia: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Oiga bien, estas personas, hermanos, autoritarias, primero se consideran que siempre tienen la razón. Segundo, suelen ser personas agresivas. Usted se ha fijado, hermano, dentro del evangelio, aún hay ministerios todavía, hermanos y hermanas, predicadores que lamentablemente, hermanos y hermanas, dejan mucho que desear por su vocabulario. Utilizan un estilo comunicacional que muchas veces puede suponer el uso del lenguaje verbal y no verbal agresivo. En otras palabras, pueden utilizar la violencia física, verbal y amenazas. Entonces, hermanos y hermanas, hay que tener cuidado. Nos vamos a enfrentar con gente autoritaria, pero nosotros, hermanos, tenemos que ser sabios. Ellos asumen su liderazgo en la mayoría de ocasiones sin que nadie le haya hecho líderes de manera explícita. Hasta se creen más que el pastor, lastimosamente. Piensan que sus logros son mucho más importantes que los de otras personas. Como ellos no hay otro. Se creen autosuficientes. Exigen mucho a las demás personas. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo aquí Juan? Les prohibió. Les estaba diciendo: se lo prohibimos. Imagínense, hermanos. Ellos se creían, hermanos y hermanas, que ellos tenían la razón en todo. Y según pensaban que solamente ellos se las podían con el Señor Jesús. Por eso más adelante podemos ver también que hasta los demás discípulos se molestaban cuando la mamá de Jacob y Juan llegan a interceder para decirles de que
sentar al lado derecho, al otro lado izquierdo. Alardean de sus logros y lo que las demás personas hacen por ellas. Les gusta hacerles ver a las demás personas que hay gente que se preocupa por ellos y que satisfacen sus necesidades. Suelen comportarse así con casi todas las personas. Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, se creen superiores a otras personas y se lo hacen saber. Ahora bien, hermanos y hermanas, lo que estamos estudiando en esta bendecida noche es muy importante, porque estos hombres se creían autoritarios. Juan tenía una personalidad muy intensa, y cuando vio a un hombre que no era del grupo y sacaba demonios, lo que nosotros estamos viendo aquí, en el nombre de Jesús, algo solo los discípulos fueron comisionados para llevar a cabo, e inmediatamente fue Juan a este hombre y le prohibió que continuara llevando a cabo este milagro. Nosotros podemos ver cómo la forma como él lo prohíbe. Juan actuó y solo después de hacerlo se le comentó a Jesús, quien le dijo que no debería haberlo prohibido. Juan aquí nos demuestra su celo por lo que era su labor y lo autoritario que podía ser. Ahí entra Boanerges, hijo del trueno. Hay gente, hermanos, que dice tener celo en la obra de Dios, pero no es un celo espiritual, es un celo en la carne. Podemos ver, hermanos y hermanas, los tipos de liderazgo no sólidos que hay dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia de Cristo. Usted puede observar, hermanos, en el lugar donde usted se encuentra, ahí donde usted visualiza, hermano, donde usted persevera. Escuche bien, hermanos y hermanas, cómo hay personas que se creen autoritarios. Escuche bien, se creen, hermanos y hermanas, cuántas cosas, hermanos, gente, hermano, que no se le puede decir nada. Usted va a ver personas en la iglesia, hermano, en las reuniones que se dan muchas veces dentro de lo que es, estimados hermanos, en las congregaciones. El pastor dice algo, levanta el otro su mano y va en contra de todo. Esos son los hijos del trueno, son los Boanerges. Dicen tener celo, pero no se ven como están ellos. Esos son los Boanerges. Entonces, hermanos y hermanas, hay que tener cuidado con la gente autoritaria. Lo vas a ver en tu trabajo, lo vas a ver en el lugar donde vives, lo vas a ver, escucha bien, allá en la iglesia donde te congregas. Usted va a ver, hermano, que hay gente, hermano, que el pastor le va a decir, esto vamos a hacer. El otro le lleva a la contraria, no, esto vamos a hacer. Entonces son hijos del trueno. Vamos a ver, hermanos y hermanas, Marcos capítulo 10, versículo 35 al 41. Dice la Biblia: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiésemos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. O sea, los hijos del trueno eran autoritarios. Pensaban que ellos podían mandar y prohibir las cosas a través del autoritarismo, como nosotros lo vimos allá en el capítulo, hermanos y hermanas, 9, versículo 38 al 40. Ahora, no solamente eran autoritarios, también eran orgullosos. No es un orgullo, hermanos y hermanas. Alguien que se siente orgulloso, hermanos, por un logro o algo. No,
ellos se sentían orgullosos porque ellos se creían. Y tal vez se creían más que los otros apóstoles, o los otros discípulos, porque ellos fueron apóstoles ya cuando pasaron el proceso, pero aquí estaban en etapa de enseñanza. Pero ellos creían que se la podían con el Señor Jesús. Y ellos mismos le están diciendo dónde querían que estuvieran, uno al lado derecho, el otro al lado izquierdo, cuando te sientes a juzgar. Entonces dice la Biblia, entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Oiga bien, cuando Jesucristo está diciendo: podéis beber de la copa que yo bebo, o sea, la copa del sufrimiento. Recordemos que Jesús en Getsemaní, él estaba orando al Padre y le dijo: Señor, Padre, si he de beber esta copa amarga, la he de beber, pero que sea tu voluntad. Entonces, está hablando de los sufrimientos que como seguidores, como siervos de Dios, iban a atravesar, siguiendo las marcas del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos y hermanas, ellos estaban en esta petición. Pero el Señor Jesucristo dijo: presentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Sabe, hermanos y hermanas, que hay personas orgullosas que quieren ser el primero en todo? Y se enojan si no se les toma en cuenta. Es mejor, hermanos y hermanas, el día de ayer que estábamos hablando acerca también de los discípulos que fueron llamados, o sea, cuando Jesucristo comisiona el caso de Pedro, y Jesucristo muchas veces lo tuvo que censurar también, lo tuvo que reprender muchas veces, porque muchos hermanos que lo están visualizando están en una etapa de aprendizaje, y por eso les decía: usted no puede aceptar a Cristo y ya usted ya mañana quiere púlpito. No, usted tiene que pasar un proceso para poder llegar hasta donde está. Por eso le decía, el discípulo no es mayor que su Señor. El discípulo está para hacer, escucha bien, aprender. Aunque más adelante el Señor Jesucristo le dice: yo no les llamaré discípulo, les llamaré mis amigos. Algo más íntimo, escucha bien. Cuando nosotros vemos y observamos esta escena, nos damos cuenta, hermanos, que dentro de las iglesias hay gente orgullosa. Hay hijos del trueno orgullosos. Son autoritarios y son orgullosos. Como ellos no hay otros. Caminan y quieren que la gente los alabe. Cometen errores, pero ellos, hermanos y hermanas, ven errores en todo el mundo, pero los de ellos no lo ven. Aquí estaban cometiendo errores ellos. Aquí, hermanos y hermanas, podemos ver de que los discípulos se enojaron porque tenían errores, porque estaban pidiendo a Dios que allá arriba, hermanos y hermanas, se les diera a ellos un lugar, y el lugar no nos corresponde a nosotros, hermanos. Él nos va a recompensar según sean vuestras obras, dice la Biblia. Escuchen bien en esta bendecida hora. Usted que está yendo a una iglesia, es necesario de que aprenda, hermanos y hermanas, empápese de la palabra de Dios, hermano. No esté cabeceando, no esté, hermano, usted trate la manera de meterse a la escena. Escucha bien, usted tiene que aprender más para el día que Dios va a cumplir el propósito para el cual usted fue llamado. Usted va a decir: hermanos, en estos pasé yo, pero ahora estoy para enseñar.
veces, hermano, vemos que dentro de la iglesia de Cristo, ¿cuántos años tiene la gente en el Evangelio? Y los que recién comienzan son los que están dando frutos. Y los que tienen años, no se les ve, hermanos y hermanas, nada. Usted ve, hermanos y hermanas, cuando un árbol va a dar fruto, va a salir una florcita por ahí. Hay quienes que ni flor tienen. Y las hojas todas secas. No hay fruto. ¿Cuántas veces Jesús les enseñaba en la parábola de la higuera que maldijo? Dice que él esperaba ver algo. Mire, estaba enseñando a los discípulos. Esperaba ver ellos en esa higuera, hermano. Él tenía hambre, quería, no era tiempo de higos, pero quería ver por lo menos que hubiera una flor o algo. Pero solamente era apariencia. Y eso es lo que vemos dentro de la iglesia de Cristo. Apariencias. Son orgullosos, pero aparentan ser lo que no son. Estos dos hermanos, Jacobo y Juan, le piden a Jesús lugares de privilegios en la vida eterna. Querían estar al lado de Jesús en el cielo, y cuando se les cuestionó si podrían enfrentar algo similar a lo que Jesús viviría, ellos, sin entender ni saber lo que Jesús iba a enfrentar, sin dudarlo, afirmaron que eran capaces. Nunca te atrevas a adelantarte a algo. Mire Pedro, ¿qué dijo? Que ninguna cosa te acontezca, estoy dispuesto a ir contigo si es posible hasta la muerte. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Antes que el gallo cante, me han negado 3 veces que me conoces. Me profetizó Jesús. A veces, hermano, en la emoción, la gente se adelanta a decir cosas que no van a cumplir. Cuando Jesús les dijo, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? Ellos dijeron, ¿podemos? Jesús le dijo, a la verdad, ¿podemos? Le dijeron ellos, sin saber lo que Jesús les estaba enseñando. Porque hay gente que se la quiere saber todo, lo saben todo. Que ellos quieren tener la verdad absoluta. Querían estar al lado de Jesús en el cielo, y cuando se les cuestionó si podrían enfrentar algo similar a lo que Jesús viviría, ellos, sin entender ni saber lo que Jesús iba a enfrentar, sin dudarlo, afirmaron que eran capaces. Estos hermanos tenían una voluntad muy fuerte y se sentían merecedores de pedir esta gran distinción, ya que al parecer solo pensaban en ellos. Incluso esta petición impulsiva propició el enojo de los demás discípulos. Esto demuestra que eran impulsivos y orgullosos, hijos del trueno. No se da cuenta por qué el Señor Jesucristo les llamó hijos del trueno, porque Él conocía a cada uno de los discípulos que andaban con Él. Vamos a ver otro tercer punto. Ya vimos, hermanos y hermanas, por qué Jesús les llamó hijos del trueno, o Boanerges, en arameo, Boanerges, hijos del trueno, porque eran autoritarios, que eran orgullosos. Ahora vamos a ver otro punto. Lucas capítulo 9. Versículo 51. Lucas capítulo 9, versículo 51. Esta es la poderosa palabra que Dios está regalando en esta noche. Vamos a ver lo que nos dice versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no la recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ustedes saben que el judío samaritano no se llevaba. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, ahí entra en escena Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Eran intolerantes, eran autoritarios, orgullosos, y vemos la intolerancia. Eran intolerantes, hermano, pero no tenían tolerancia. Cuando Jesús se dirigía a Jerusalén, los discípulos que estaban arreglando los preparativos de este viaje no
fueron recibidos en una aldea samaritana. Lo que pasa es que ellos, hermanos, vaya, se lo voy a poner así fácil. Para Jesús iba para Jerusalén. Entonces, pasando por Samaria, era más fácil para seguir su camino hacia donde ellos iban, que como dice la Biblia, su aspecto era de ir a Jerusalén, no de quedarse en Samaria. Entonces la gente no quiso recibirlo, no les dio alojamiento. Y eso vino a provocar enojo, molestia en Jacobo y Juan. Porque ellos se creían, hermanos, tan súper espirituales. Fíjese, mostraron un carácter intenso, intolerante y nada de amoroso. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas? Podemos predicar la palabra de Dios, pero si no hay amor, si no hay amor hacia las almas. Esto es lo que querían ellos, hermanos, era que descendiera fuego del cielo y consumiera a las personas solo por el hecho que no les dieron donde pasar. No les quisieron dar comida, no les quisieron dar dormir. Entonces, si no lo recibían ahí, ellos tenían que irse por el lado del desierto, tenían que caminar, pero era más lejos para poder llegar a Jerusalén, porque no lo recibían ahí, por lo tanto ellos no podían entrar, aunque el camino era más corto para llegar a Jerusalén. Y ellos dicen, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Sino que nosotros, hermanos, la primera vez que vemos a alguien, rápido lo condenamos, lo mandamos para el infierno. No mostramos misericordia. Hay hijos del trueno escuchando en esta bendecida hora. Predican, dicen tener la verdad y que solo ellos se van a salvar, pero que otra gente no. Hay hijos de trueno, hay boanerques, hermanos y hermanas en las iglesias. Hijos del trueno visualizando en esta bendecida hora. Que solo ellos se van a salvar, pero otra gente no. Hijos del trueno, estos tres eventos donde vemos a Jacobo y Juan siendo autoritarios, orgullosos, intolerantes y rápidos a juzgar, se nos deja en claro la razón por la cual Jesús los nombró como hijos del trueno. Esto nos muestra que Jesús los conocía mejor que nadie, incluso antes de que estos eventos sucedieran, y viera estas reacciones de ellos. O sea, Jesús como maestro siempre, hermano, veía la reacción de ellos, la reacción que tomaron ante estos eventos que hemos leído. El apodo que Jesús les dio representa la actitud fanática y crítica que estos hermanos tenían hacia su prójimo. Por eso les decía hijos de trueno. Se da cuenta, hermanos, que en la iglesia de Cristo hay pastores, hermanos, que muestran autoritarismo, orgullo, teniendo ministerio, hermanos, y se comportan como un discípulo, cuando ya tendrían que enseñar. Si pastores que son orgullosos, siendo pastores son orgullosos, siendo pastores son intolerantes. No estoy hablando de la tolerancia al pecado, hermanos y hermanas, estoy hablando de intolerancia en nuestro yo. Es necesario que yo venga para que él crezca. Uno cuando comienza a predicar, hermano, diga chévere con todo, hermanos y hermanas, sin misericordia. Pero a través del tiempo Dios le viene enseñando a uno. Jesús dijo: sed mansos y humildes como yo lo soy, dice el Señor Jesús. Por eso el que predica va con los tres ingredientes de exhortación, edificación y consolación. Él tenía una actitud fanática. El apodo que Jesús les dio representa la actitud fanática
sí que crítica que estos hermanos tenían hacia su prójimo, así como ser demasiado ambiciosos. Estas actitudes simplemente los descalificaban para ser unos dignos discípulos de Jesús. Ellos se creían grandes, hermanos, se creían grandes. Y muchas veces dentro del Evangelio nosotros nos creemos, hermanos, que solo por el hecho que predicamos o nos movemos de un lugar a otro, ya nos creemos grandes. Y eso está mal, escucha bien, delante de la presencia de Dios, hermanos. Esta bendecida noche, Dios nos está enseñando, hermanos, en esta bendecida hora, donde quiera que usted se encuentre a través del programa Impacto de Dios en tu vida. Estamos viendo a los hijos de trueno, hermanos Boanerges. Dios nos está hablando en esta bendecida noche. Jesús tuvo que reprenderlos. Es que Jesús, hermano, a Él nos conoce. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, a Jacobo y Juan, conocidos como los hijos de trueno. Pero no siempre iban a ser así. Venía el tiempo de la transformación. Juan capítulo 13, versículo 23. Viene un momento en el cual, hermanos y hermanas, a través de las enseñanzas que el Señor Jesucristo daba, también, hermanos, venía esa transformación. Recordemos, hermanos, que cada día Dios nos va a ir transformando y hacernos de acuerdo a su imagen y semejanza. Juan 13, 23. Dice la palabra de Dios, versículo 21 adelante. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Recordemos que este Juan, que estamos leyendo en este momento, en este libro, fue que él mismo escribió. Por eso ahora Juan, hermano, personas me preguntan, por ejemplo, hermano, el Pentateuco, por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿quién lo escribió? Lo escribió Moisés. Pero si Moisés salió en Éxodo y aparece ya por Génesis, ¿cómo sabía de Adán y Eva? Pues él era estudiado, investigó. Pero una cosa era lo que investigaba, por ejemplo, Lucas el médico, el que escribió el libro de los Hechos. Él no anduvo con Jesús, no eran los discípulos, pero era alguien que también estudió, trató de también, hermanos, de interesarse en la vida de Jesús, de todo lo que Él hizo en esta tierra. Eso es lo que Dios quiere, que haya gente que se interese. Pero qué bonito que en las redes sociales, hermanos y hermanas, ahorita que hay palabra, la gente se interesara. Cuando se pone estudio bíblico, que bueno, va a haber palabra de Dios, va a haber estudio. Pero la gente no quiere ser enseñada, no quiere ser transformada. Este Juan, hermano, era el que estaba recostado sobre el hombro de Jesús. Cuando Jesucristo dijo: uno de vosotros me va a entregar, es el que estaba allá recostado en el hombro de él, el discípulo amado. Es este Juan que escribió Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y escribió el Apocalipsis. Este es el Juan que no murió así como los demás, que los mataron. El día de ayer decíamos de Pedro. La historia dice que Pedro murió crucificado, invertido, escucha bien, con la cruz invertida, diciendo que no era digno de morir como su Señor.
cómo muere, hermanos y hermanas, por ejemplo, Jacobo. ¿Sabía usted que el hermano de Juan, Jacobo, hijo de Zebedeo, él muere decapitado cuando Herodes lo manda a matar? Según el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. De la forma, Jacobo, hermanos y hermanas, se convierte en el primer mártir de los apóstoles del Señor Jesús. No fue Pedro el primero, porque Pedro todavía, ustedes en los hechos, él sigue, hermanos y hermanas, hablando. Y todavía el apóstol Pablo hasta lo reprendió en una ocasión. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que dice la Biblia que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Herodes mandó a matar a Jacobo. Pero Juan fue el que escribió Apocalipsis. Pero ahora nos vamos a enfocar un poco en Juan, porque Jacobo es poco lo que Dios hizo, pero lo transformó. Era de los apóstoles que predicaban la palabra de Dios, que también estuvo en el aposento alto cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, en el Evangelio que el mismo Juan escribió, es donde podemos ver claramente que el Hijo del Trueno sufrió una transformación. Juan, a partir de la última cena, donde ve a Jesús lavar los pies de todos los discípulos antes de celebrar la fiesta de la Pascua, la crucifixión de su maestro, empieza a identificarse no por nombre, sino por la siguiente frase: el discípulo a quien Jesús amaba, la cual la usa en 5 ocasiones diferentes. Vamos a ver Juan 13, 23, el que hemos leído. Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Juan 19, 26. Vamos a ver lo que dice. 19, 26 de Juan. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Otra interrogante por aquí. ¿Usted sabe por qué Jesús, cuando estaba crucificado, le dice a María: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre? Oiga bien lo que dice. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué cree usted de que aquí lo que estamos leyendo de Juan, que no era hijo de María, pero Jesús le está diciendo: madre, hay tu hijo, hijo, y hay tu madre? Y desde entonces dice la Biblia, desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos de Jesús eran incrédulos, no creían en él. Los hijos de María y José no creían en Jesús como el Mesías. Por ejemplo, Jacobo, el que escribió Santiago, tal después, cuando vio en realidad que Jesús resucitó, ahí se da cuenta él. Entonces usted ya puede ver la forma como estas personas fueron transformadas, cómo escribieron las cartas, hermano. Por ejemplo, Pedro, cuando él dijo que a través de la ira que tocó, le quitó la cabeza o le quitó la oreja a Marco. Usted puede ver también cuando ahora viene Pedro, también, hermanos y hermanas, ya con un tono diferente en la forma de hablar. Es que ha estado con Jesús, hermano, la gente le va a decir: usted es cristiano. ¿Por qué lo dice? Por el testimonio que usted está dando. Entonces María no iba a quedar en la casa de un incrédulo, porque María también reconocía a Jesús como el Mesías. Así
Salvador de vuestras vidas. También María aceptó a Jesucristo. Por lo tanto, ahí le dijo, hijo, madre, ahí tu hijo, hijo, y ahí tu madre. O sea que María se quedó en casa de Juan, el discípulo amado. Y este discípulo amado, de todos los que se corrió Pedro, negó a Jesús, se corrieron todos los demás. Iría el pastor y serán dispersas las ovejas. Pero este Juan sí estuvo ahí en la cruz, mirando a Jesucristo crucificado. Estuvo de cerca. Por eso él dice, él testifica de lo que Dios, de lo que vio, de los padecimientos, de la forma como anduvo con él. Capítulo 20, versículo 2 de Juan. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Se da cuenta? Siempre Pedro, Juan. Está en el capítulo 21, versículo 7. Dice la Biblia, 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez puesto encima de ellas. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el 21:20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían o se habrían de escribir. Amén. Esto lo dice finalizando el Evangelio según San Juan. Y finaliza por ahí con el discípulo amado, dando testimonio y fe de lo que vivió con el Señor Jesús y en la forma como el Señor Jesucristo los va transformando. Esta es una transformación. La razón de la transformación podemos identificar en las Escrituras dos elementos que llevaron a Juan a esta transformación tan radical. Número uno, testigo presencial. En el Evangelio de Juan leemos que Juan fue testigo presencial del injusto juicio que recibió Jesús y de su actitud ante las autoridades. Juan 18:15. Él vio la injusticia, hermanos y hermanas. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Mas Pedro estaba fuera, la puerta salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y abrió la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Lo que nosotros podemos ver, hermanos y hermanas, es ser un testigo presencial. Juan estuvo ahí, y él está escribiendo aquí, hermanos y hermanas, el Evangelio según San Juan.
vio a su maestro morir en una cruz. Imagínense lo que vio. O sea, era testigo, hermano, presencial. Vio la actitud de las autoridades del injusto juicio. Lastimosamente, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Otra de las formas que él vio, hermano, como testigo presencial, vio a su maestro morir en una cruz. Juan 19:30. Dice la Biblia, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero ahí estaba él. Porque recuerde lo que dice la Biblia. Cuando le dice a María: madre es tu hijo, hijo es tu madre. O sea, ahí estaba él. Vio la tumba vacía, Juan 28. Lo hemos leído. Cuando le van a decir, sale corriendo a ver. Testigo presencial, hermanos. ¿Cuántos somos testigos, hermanos y hermanas, que Cristo resucitó al tercer día? ¿Cuántos hermanos y hermanas en esta bendecida noche somos testigos del poder de Dios? Nosotros no seguimos ningún hombre, hermanos y hermanas, común y corriente. Seguimos al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres cual podamos ser salvos, sino solamente en el Señor Jesucristo. Vio la tumba vacía, Juan 28. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Oiga bien. Miren, hermanos y hermanas, Juan es testigo. Vio a Jesús vivo más de una vez. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Se aparece a los discípulos. Ahí no estaba Judas Iscariote. Se le apareció a los 11. Entiendo que entonces se le vuelve a aparecer. Este discípulo impulsivo fue testigo del evento más extraordinario que jamás ha ocurrido en la historia de la humanidad, y al creer este hombre mostró un cambio radical en su persona. Hermano, Dios cambia a estos hombres. ¿Qué no va a hacer con nosotros? Todos nosotros, hermanos y hermanas, somos partícipes. Los que hemos seguido al Señor Jesús, testigos de los padecimientos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Escuche bien en esta bendecida hora. O sea, ¿qué es lo que podemos ver, hermanos y hermanas, a la raíz o la luz de las Sagradas Escrituras? De que Dios, hermano, puede transformar su vida. Que Dios puede, hermanos y hermanas, hacer grandes cosas en usted. Escuche bien, porque es necesario usted, hermanos y hermanas, que está visualizando el nuevo impacto de Dios en tu vida. Es muy importante, hermano. Usted está en una etapa de aprendizaje. Para poder enseñar, primero tiene que vivir, hermanos y hermanas, ser un testigo del poder de Dios. Una persona que no ha visto, hermanos y hermanas, la cruz de Cristo, no ha estado cerca de la cruz de Cristo. Una persona, hermano, que no ha visto, hermanos y hermanas, el poder de Dios en su vida, ¿cómo va a testificar? ¿Cómo va a hablar? La transformación, hermano, es muy importante. Escucha bien, en la vida del creyente. Que Dios bendiga a aquellos hermanos que Dios les ha ayudado y los está capacitando para poder y hablar del amor de Dios. Este es un verdadero mensaje, hermanos y hermanas. Y sobre todo, que cuando todo aquel que está con Jesús tiene que dar verdad, tiene que predicar verdad. Escucha bien. Juan, que ha transformado, decía que venía el anticristo, que nos sabemos unos a otros, que si alguno ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Vemos a Juan, hermanos y hermanas, transformados. Por ejemplo, vamos a ver Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, ya está bendecida ahora.
Se habrá puesto mal de Juan porque él fue el que escribió el Apocalipsis. Dice la Biblia, capítulo 1, versículo 1, lo que era en el principio, lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Oiga bien, ¿de qué le está diciendo? El testigo presencial del poder del Señor Jesús. ¿Cuántos somos testigos, hermanos y hermanas? Dios te sanó, Dios hizo un milagro en tu vida. Eres un testigo del poder de Dios. No porque te lo cuente y no solamente por lo que escuchas, sino por lo que Dios ha hecho en tu vida. Demos gloria a Dios en esta noche, hermanos y hermanas. Hermanos, se ha manifestado su poder, se ha manifestado, hermanos y hermanas, en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, no podemos claudicar ni retroceder. Tenemos que seguir hacia adelante. Escucha bien. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque muchos en estos tiempos han dejado de creer en Jesús. Ya no lo quieren seguir, ya no lo quieren buscar y seguir otros afanes en esta vida. Estos discípulos dejaron todo para seguir a Jesús. Jesús nos transformó. Él quiere transformar tu vida. Escucha bien. Quiere transformar tu vida. Quiere transformarte y hacer lo que Él quiere en tu vida. El propósito para el cual te ha llamado. Pero tú rehusas al llamado del Señor Jesús. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque ellos anduvieron con Él, lo abrazaron, lo reprendía cuando ellos fallaban, también lo reprendía cuando les faltaba la fe. Mira lo que Dios nos está enseñando en esta noche. Testigos presenciales, hermanos. Su primera carta, Juan nos reafirma que fue testigo presencial de todos los eventos que él narra en su evangelio sobre Jesús, que afirma que él es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y esto lo llenó de gozo. 1:2 de 1 de Juan, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Testigos presenciales del poder de Dios. Punto número 2, hermanos y hermanas. A través de la razón de la transformación. Testigos presenciales. Una transformación espiritual. Al leer las cartas que tiempo después escribió Juan, podemos ver los escritos llenos de amor, en lugar de juicio y de exclusión. O sea que ahora ya no era hijo del trueno. Ahora ya no condenaba, ahora ya no señalaba, ya no juzgaba. Ahora es según la carne. Por eso Jesucristo le decía muchas veces: juzguen con justo juicio. Este hombre se conectó a la fuente del amor y verdadero y jamás volvió a ser el de antes. Y en esta carta podemos identificar 15 razones para este cambio tan radical. Número 1, por ejemplo, porque sus pecados fueron perdonados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Os escribo a vosotros, hijitos. Miren la forma como habla Juan hoy. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Pero hubiera sido cuando era hijo del trueno. Para él no había perdón. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. 1 Juan 2:12. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, sacrificio por nuestros pecados. 1 Juan 4:10.
Porque pasó de tiniebla a luz espiritual. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. 1 Juan 2:8. Porque conocí a Jesús y a Dios, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis a aquel desde el principio. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. 1 Juan 2:13. Porque ahora tenéis victoria sobre Satanás. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. 1 Juan 2:13. Porque tenía vida eterna y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. Y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. 1 Juan 2:25. Y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 1 Juan 5:11. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan 5:13. Porque tenía el Espíritu Santo, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vemos a un hombre transformado. Ahora, hermano, hablando con el Espíritu Santo. Ya no era aquel que decía que quería estar al lado derecho de Dios o al lado izquierdo junto con Jacob como hijos de trueno. Ahora vemos la transformación radical. Aquí ya no eran hijos de trueno. Aquí, hermanos y hermanas, ya el Espíritu Santo había depositado en ellos, hermanos y hermanas, la humildad. Por eso usted puede ver por sus frutos a las personas, conocerlos. Escucha bien. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Se da cuenta que está bendecida ahora? Y quiero tocar un último punto en esta bendecida noche. De seguidor a creyente. La historia de Juan nos revela que este hombre, a pesar de ser discípulo de Jesús, nos había creído. No había creído en él como el Hijo de Dios en un principio. Solo cuando vio su actitud humilde y amorosa al lavarle los pies y se acercó a la hora del arresto y crucifixión de Jesús, fue que su corazón duro dejó de serlo. Y como consecuencia cambió sus ideas por la verdad de Dios. Y ese hombre fue transformado. Jacobo, el otro hijo de trueno, también fue transformado de tal forma que con su propia vida demostró que ahora creía en Jesús como el Mesías, al ser el primer discípulo que selló su testimonio con sangre. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a uno de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, lo que leímos en Hechos 12:1. Ahora una pregunta que está bendecida ahora. ¿Usted ha sido transformado de esta misma manera por Dios? ¿Hemos sido transformados? Nos falta mucho como iglesia de Cristo. Dios quiere transformar tu vida en esta noche. Muchos cristianos pelean con su ego, que les impide ver lo increíble que es el amor de Dios. Y les es imposible crecer y madurar espiritualmente. Esta transformación de Juan Jacobo nos llama a dejar a un lado el celo religioso que nos ciega el amor que Dios nos da y nos invita a identificarnos como humilde receptor de este amor que le va a llevar a someter en obediencia. Hermanos y hermanas, si usted está escuchando es porque tiene interés de escuchar de Dios, pero eso no lo convierte instantáneamente en un hijo de Dios. En pocas palabras, solo por ser religioso. Hermano, mucha gente hoy en día dice: yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Pero si estás actuando de la forma religiosa, tú no eres hijo. Dios no te conoce, escucha bien. Mira cuál amor se ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Hermano, cuando también aquí traigo Juan, que el que no ama a su hermano es mentiroso. También escucha bien. Es muy importante que un corazón que no aprende a perdonar no es hijo de Dios. Un corazón, hermano, lleno de odio, de rencor, de mentira, de falsedad, no es hijo de Dios. Aquí muchos cristianos se jactan de que el pecado, para ellos dicen: no, yo soy hijo de Dios. No, eres una creación más. La única forma de ser hijo de Dios, escucha bien, es
bendecida noche. Usted está escuchando este mensaje porque Dios, hermano, está viendo su interés. Ya no quiere que sea hijo del trueno. Hay muchos hijos del trueno dentro de la iglesia evangélica. Y solamente Dios puede transformar. Solamente Dios puede ayudarnos, hermanos y hermanas. Qué enseñanza la que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos está dando hoy esta noche. Qué bendecido mensaje lo que nos está diciendo, hermanos, a través de esta poderosa palabra, en la cual, hermanos y hermanas, Jesús te está diciendo: Señor, haz tu obra en mí. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente Él puede sacar todo lo malo, hermanos. Solamente Él, hermanos y hermanas, puede ayudarte a salir de esa situación en la cual te encuentras, en ese hoyo profundo. Y si estás escuchando este mensaje, deja que Él te voltee a su imagen. Sí, Jesús, voltéanos a tu imagen. Ser formados como tú quieres en nuestras vidas, Jesús. Sí, bendito Rey, gracias por enseñarnos. No podemos creer autosuficientes, Padre eterno. Es importante ser humildes y aprender a escuchar. Así como tú enseñaste a estos discípulos, tú lo haces con cada uno de nosotros. Ayúdanos cada día, Jesús. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. Fórmame como tú quieras, oh mi Dios. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi
dice que no se puede perdonar? ¿Quién dice que no se puede? Si Jesús perdonó, hermanos y hermanas. Si el Hijo de la cruz de Calvario perdona porque no sabe lo que hace. Él quiere ayudarte en esta noche. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. Fórmame como quieras, oh mi Dios. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. Fórmame como tú quieras, oh mi Dios. Saca todo lo malo de mí. 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 Todo lo que no te agrada, sácalo. Saca todo lo malo de mí. 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 Todo lo que no te agrada, sácalo. Todo lo que no te agrada, sácalo. Todo lo que no te agrada, Jesús, sácalo. Bendito Rey de Reyes, ministra el corazón de tu Hijo, de tu hija, Jesús. Ministra nuestras vidas, Señor amado. Gracias por enseñarnos a cómo tenemos que caminar en este mundo, Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted y que este estudio cheque, hermanos y hermanas, te lleve al conocimiento de la verdad. Todo lo que no te agrada, Jesús, saca todo lo malo de mí. Saca todo lo
Gracias, Jesús. Todo lo que no te agrada, sácalo. Gracias, Jesús. En esta bendecida tarde, Dios, tu noche, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, te entregamos esta tercera parte de este estudio del llamamiento de los 12 apóstoles de Jesús. Bendito Rey de Reyes, te damos gracias por la sabiduría que nos das para poder hablar. Gracias, Señor Jesús, y que muchos hermanos tomen a favor, Jesús, y ser moldeados a tu imagen, Señor amado. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y seamos cada día transformados por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos y hermanas. Esta bendecida noche, que Dios les bendiga a todos, y esperando el día miércoles estudiar acerca del discípulo Andrés. Estaremos estudiando el día miércoles, si Cristo no ha venido, 24 de julio, en nuestro culto de las 4 de la tarde. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasen feliz noche.